El objetivo de este espacio es brindar a todos los suscriptores de StarSol herramientas que le permitan sacarle todo el provecho a el software, en donde, bueno, hemos desarrollado muchos modelos que estamos seguros le sirven para toda la gestión de los riesgos. Y el tema principal del día de hoy tiene que ver con el riesgo de crédito y con este primer proceso que tiene que ver con el otorgamiento y que muchas organizaciones por algún motivo no tienen bien definido, diseñado, tienen múltiples procesos, incluso en Excel o en herramientas que puedan ser tediosas. Así que la idea es que podamos tener una integralidad de todo el proceso del crédito, que termina siendo la base fundamental de toda la operación de pues todas nuestras organizaciones, cooperativas de ahorro y crédito, aporte y crédito, fondos de empleados, asociaciones mutuales. Y bueno, ya hay otro tipo de entidades que se dedican a otras actividades que no tienen que ver necesariamente con el crédito, son muy poquitas, pero que por eso sé que le sirve a la mayoría de nosotros. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, John, te escuchábamos bien. Listo. Bueno, muchas gracias. Y también el objetivo es que ustedes lancen las preguntas que tengan también para que le saquen todo el provecho al sistema. Es una herramienta de ustedes muy valiosa, muy poderosa. Muchas veces también puede pasar el que si no conozco, si no sé, pues no voy a tener la oportunidad de el sacarle todo ese jugo. Así que permítame, por aquí les comparto pantalla e iniciamos nuestra presentación con este objetivo de tener una buena referencia acerca de todo lo que es la gestión integral de la administración del riesgo de crédito. Y gracias por atender este llamado. Vamos a tener este espacio cada mes sin falta, en donde abordaremos temas que terminan siendo de gran utilidad para cada una de las opciones. Entonces, permítanme, yo les comparto aquí mi presentación. Hoy vamos entonces a tener este espacio de gran valor. Y bueno, también invitarlos para que mañana, viernes 28 de marzo, participen en el seminario del reporte pedagógico de la pérdida esperada. Este seminario es de gran valor también porque en este vamos a entregar unas herramientas que les permitirán comprobar los cálculos que sus software contables ya deberían estar haciendo, y que si no se tiene una buena estimación se distorsionan los estados de los reportes que se envían a la superintendencia. Incluso la entidad pueda estar en diferentes situaciones que le puedan generar otras consecuencias, y que ustedes, por ser suscriptores de StarSol, tienen unos descuentos especiales. Así que inscríbanse, y si tienen alguna pregunta acerca del descuento, nos escriben, por favor. Bueno, respecto a la normatividad del riesgo de crédito, pues viene todo esto desde el 2001 con la resolución 1507, la circular básica contable del 2004 en el capítulo 2. Luego también sigue con la circular básica contable en el 2008 en la actualización. En el 2013 se hizo una modificación parcial de la circular básica contable, y quedamos ahora con lo que es la actualización de la circular básica contable en el 2021, en el título cuarto, capítulo 2, en donde encontramos todo el marco general de la administración del riesgo de crédito, en donde aquí tenemos unos procesos y unas etapas muy importantes, en donde, hablando de lo que tiene que ver con las etapas, igual que con cualquier sistema de riesgo, identificación, medición, control y monitoreo, que hacen esta alusión a la matriz de riesgo de crédito, en donde se deben también contemplar unos procesos de otorgamiento, seguimiento, control y recuperación, y que todo esto ustedes lo pueden gestionar desde el software, desde el mismo sistema. Entonces vamos a ir haciendo como la referencia de lo que pide la norma y de lo que tenemos en el software, para que ustedes, como les mencionaba al principio, le saquen todo el provecho al sistema y empiecen a crear incluso esas dinámicas de trabajo y flujos de información con el comité de riesgos, y también con la junta directiva o el consejo de administración, según pues aplique.
Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya ustedes conocen el sistema, encontramos en la parte superior derecha pues todo un panel de control en donde tenemos un sistema de notificación, donde tenemos por aquí un manual, el sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, que cualquier situación la pueden registrar ahí, también en el WhatsApp, digamos que primero el ticket, el WhatsApp, para irle ayudando más rápido y que aquí también usted podrá encontrar al lado izquierdo de la pantalla todo el panel de control, ¿sí? Entonces, en este panel de control vamos a encontrar aquí en un principio siempre una distribución de segmentos según el estado civil, género, estrato, escolaridad, ocupación, según el tipo de tercero y según el periodo. Digamos que eso es lo primero que siempre vamos a encontrar. Y les anticipo que vamos a tener aquí un sistema de validación de actividades muy interesante que le permitirá medir su gestión como oficial de cumplimiento u oficial de riesgos. Vamos a tener algo muy chévere que le va a servir mucho para la gestión mensual. Pero entonces vámonos a lo que nos compete el día de hoy, que es sobre el sistema de administración del riesgo de crédito. Encontramos todas las funcionalidades en el panel de control al final casi, y que, bueno, dentro de este es que vamos a desarrollar toda la presentación. Pero también encontramos por aquí lo que es el SIAR, Sistema Integral de Administración de Riesgos, y donde tenemos nuestra matriz de riesgo. En esta matriz de riesgo es donde podemos gestionar lo que es para el sistema de crédito, la etapa de identificación, medición, control y monitoreo, donde todo empieza con el macroproceso, el proceso, el procedimiento, qué sucede, cómo sucede, por qué sucede, el factor de riesgo, el riesgo asociado, la probabilidad, que ya sería para la medición, y el impacto. Que aquí hay algo muy interesante que siempre me gusta mostrar mucho más en detalle, y es que el mismo sistema nos va guiando en lo que significa cada calificación que le ha asignado tanto a la variable de probabilidad como al impacto. Y que recuerden que de esta manera es que se puede definir el nivel del riesgo inherente. Y que aquí, por ejemplo, es siempre determinar el módulo al cual pertenece ese evento. En este caso, este evento tiene que ver con lo que es el riesgo de crédito, ¿sí? Entonces, es esta manera como podemos dar esa gestión a las etapas de la identificación, la medición, el control y el monitoreo dentro del aplicativo. Aquí hay algo muy interesante que quiero mostrarles también y tiene que ver con lo que es esa comunicación con el comité de riesgos, que no debe faltar durante cada una de las sesiones esa interacción, en donde incluso por pues, la misma conformación de este comité, que son mismos posiblemente asociados, que hacen parte de algunos de junta directiva o consejos de administración, que requieren mucha capacitación. Y es así cuando tenemos esa posibilidad de que se pues permita una interacción mensual con una capacitación que ustedes mismos pueden lograr llegar a dar, se fortalece este comité y se cumple con ese objetivo de ser apoyo para la junta directiva o el consejo de administración. Así que súper importante hacer, por ejemplo, un ejercicio que nos permita llegar a hacer lo siguiente. Permítame, por aquí vuelvo y comparto pantalla. Y es, por ejemplo, aquí tengo un evento que tiene que ver con riesgo de crédito, ¿sí? Entonces a ellos les vamos a mostrar cada mes así sea un evento, ¿sí? Un evento que tiene que ver con un macroproceso que es gestión comercial, un proceso de identificación de posibles nuevos deudores, un procedimiento, por ejemplo, de preaprobados. ¿Y cuál es el riesgo? Que las garantías no cubran el crédito. ¿Y cómo sucede? El monto de las garantías es inferior al monto del crédito. ¿Y por qué sucede o se materializa el riesgo? Porque no se hace una buena identificación del asociado y análisis del riesgo de crédito, en donde aquí el mismo sistema nos va mostrando, por ejemplo, el factor de riesgo, que es la contraparte, que termina siendo el asociado, el producto, que termina siendo el crédito, y los riesgos asociados, operativos o legales. Y también incluso uno pudiese por acá en riesgo asociado asignar algo que tenga que ver con liquidez y es por el hecho de que si el asociado no paga las cuotas del crédito, pues se va a afectar a la liquidez de la organización. Probabilidad, qué tan cierto es que ocurra ese evento y el impacto.
que ya terminaría siendo la consecuencia, en donde ya con este contexto podemos ir a desarrollar los controles. Entonces, por ejemplo, un control para este caso específico tiene que ver con ese análisis que la misma norma exige se debe tener teniendo en cuenta unos criterios que se basan en capacidad de pago, solvencia, servicio a la deuda, garantías. Como mínimo esos cuatro criterios que envuelven unas variables que deben estar configuradas dentro de unos perfiles y que todo esto lo podemos hacer dentro de nuestro software, que todo esto ya está listo y lo único que tenemos que hacer es sacarle todo el provecho. Entonces, digamos que uno puede empezar con esta idea y con este contexto de presentar al comité de riesgos el evento y también presentar el control. Entonces, por ejemplo, vamos a venir acá al botón que dice, por ejemplo, crear control, ¿sí? Y entonces un control tiene que ver con el análisis, eh, con el modelo de scoring. Por ejemplo, el responsable, el analista de crédito. La evidencia, el formato de otorgamiento. El tipo de control que tiene que ver en este caso con un control detectivo, la frecuencia cada vez que se presente, por ejemplo, la solicitud y la efectividad de ese control, coloquémosle que es alta, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos dentro de este evento, ¿sí? Un control y que la idea es que podamos llegar a determinar ese control que tanto reduce la probabilidad de que no se cubran los riesgos de crédito y el mismo impacto. Entonces, para eso podemos venir aquí al botón que dice editar, ¿sí? Y aquí en editar, como ya tengo un control, voy a determinar qué tanto reduce ese control la probabilidad en una escala de 1 a 5. Recordemos que la metodología que hemos desarrollado en Starsol se basa en la ISO 31000 o en el modelo estándar australiano para administración de riesgos, que es la misma metodología que la superintendencia recomienda a través de la cartilla de gestión de riesgos y que es ampliamente conocida esa metodología y también utilizada inclusive en diferentes sectores y a nivel mundial. Entonces, ¿qué tanto ese control me reduce la probabilidad? Yo digo que la reduce en un 50%, ¿sí? Y el impacto, también puedo decir que la reduce en un 50%. Por ejemplo, actualice el evento y ya con esto entonces, el mismo sistema por acá, si yo voy a ver lo que es riesgo de crédito, ahí solamente tengo un evento, me va a mostrar que tengo una coordenada de riesgo inherente con ese evento 1, con una probabilidad de 1 e impacto de 3, ¿sí? Aquí estaría ese evento. La idea es que ahí estén todos los eventos de crédito. Entonces, para eso hago un paréntesis acá. Ustedes tienen el módulo de crédito, tienen el módulo de crédito y dicen, yo quiero tener la matriz de riesgo completa, ¿sí? Nos escriben y nosotros les ayudamos a crearles una matriz que es totalmente aplicable a las entidades que tienen el servicio de crédito y ya sobre esas que ustedes empiezan cada mes a hacer esta presentación y gestión con el comité de riesgos y con la junta directiva. Entonces, ya luego, después de ver el riesgo inherente, que es el riesgo propio de la actividad y de ese evento, vamos a ver el riesgo residual. Recuerdan que yo acabé de calificar que este evento tiene una efectividad que permite reducir la probabilidad y el impacto. Y así, por eso vemos acá, digamos, como esta transición que nos deja con una probabilidad de 1 e impacto de 1, que esto es lo que se debe mostrar. Y que dentro del mismo sistema tenemos algo chévere. Y lo chévere, ¿cuál es? De que dentro del evento yo puedo venir a ver, por ejemplo, el control o los números de controles, los que tenga, y me muestra este mismo reporte que termina siendo parte del acta que estaría siendo integral de la reunión del comité de riesgos, que desde ahí se pueden empezar a gestionar estas actividades, incluso definir tratamientos del riesgo. Ese tratamiento del riesgo es lo que yo le voy a presentar, por ejemplo, a la Junta o al Consejo con nuevas metodologías, que ellos las conozcan, que las aprueben y que pues también se vinculen con
con la misma gestión. Entonces, aquí hay algo muy valioso que simplifica y que optimiza también la gestión dentro de nuestras organizaciones con lo que es el riesgo de crédito y que de esta misma manera también podemos gestionar SAR-L, podemos gestionar SAR-LAV, podemos gestionar SARO, incluso con las etapas riesgo de mercado, ¿vale? Entonces, yo ya he definido que tengo ese control y como lo tengo que ejecutar y lo tengo que desarrollar. Y por eso aquí ya dentro del módulo del riesgo de crédito tenemos algo muy valioso y es tener en cuenta aquí varias cosas que estábamos viendo también en la presentación y son los procesos. Entonces, un proceso tiene que ver con el otorgamiento, ¿sí? Y dentro de ese otorgamiento estábamos viendo esta matriz de riesgo que también se desglosa dentro de las etapas. Listo. Entonces, dentro de estas etapas y procesos, vamos a tener en cuenta también algo muy importante y la actualización del manual del riesgo de crédito. Ustedes que tienen el módulo de SARC pueden solicitar el acompañamiento por parte de nosotros con la actualización de este documento para que tengan ustedes siempre integrados los aspectos normativos y también los modelos que se corren dentro de StarSol. Entonces, ya lo hemos hecho con muchas entidades, en los procesos de implementación lo hacemos. Sin embargo, si lo requieren, nos contactan y con mucho gusto les ayudamos a hacer esa actualización del manual de riesgo de crédito, enviando lo que ustedes deben tener en cuenta en la actualización y enviándoles el manual completo, ¿sí? Bueno, luego por acá, dentro del proceso de otorgamiento, está la revisión de la documentación de crédito. Cada organización pues tiene, de acuerdo a sus políticas, su reglamento, esa lista de documentos que deben aportarse. Puede variar para algunas entidades, pero sí deben siempre cumplirse si están en el reglamento. Se debe revisar el modelo de análisis de crédito, que por lo regular, muchas organizaciones han adoptado un scoring, que algunas las hacen en Excel, lo trabajan en Excel, u otras ya tienen StarSol, como ustedes. Así que vamos a ver este punto específico de la revisión del modelo de análisis de crédito. Pero antes de esto, vamos a ver algo aquí importante, y es que se deben definir unos límites, un apetito de riesgo, y ese límite y el apetito también lo podemos gestionar dentro del sistema. Algo importante dentro del contexto es que el otorgamiento de crédito debe soportarse en el conocimiento del deudor, de su capacidad de pago, de las condiciones financieras del crédito, las garantías, las fuentes del pago. Esto es algo incluso que ahora se analiza y que termina siendo un criterio nuevo para la evaluación de la cartera, y es el desempeño del sector en el cual trabaja nuestro deudor, que cuáles son esas perspectivas que pueden garantizar que en un corto, mediano y largo plazo se pueda garantizar que el deudor pague su crédito y que no vaya a entrar en cesación de pagos. Por ejemplo, hay sectores que actualmente tienen mucha incertidumbre, caso como lo es el sector de de petróleos, de las minas. Entonces, es tener en cuenta esto para dar incluso hasta, bueno, cuánto le puedo llegar a prestar, puede ser ese valor en riesgo en caso tal de que ese sector termine siendo desmejorado por alguna situación económica. También, importante, todas las referencias que se realicen al deudor se deben entender igualmente aplicables al codeudor o a los deudores solidarios. Dentro del proceso del otorgamiento debe existir una información previa, como el monto, las tasas, el sistema de amortización, la periodicidad de pago, capital, intereses, los plazos, periodos muertos si llegan a haber, periodos de gracia, etcétera. Todas las condiciones tienen que presentarse de manera adecuada al asociado. Y esto dentro del sistema también está ya listo. Ustedes pueden al asociado incluso brindarle un canal de comunicación las 24 horas del día, los 7 días de la semana al asociado, a través del enlace del formato de simulación de créditos, en donde el asociado puede tener toda esa referencia de
qué créditos puede acceder y con qué condiciones, con qué plazos, con qué tasas, incluso ya luego él mismo ir a hacer la solicitud del crédito. También, bueno, la forma de pago, periodicidad del pago, tipo de cobertura de la garantía, información sobre las condiciones para prepagar la obligación o para realizar pagos anticipados, comisiones si llegan a haber y demás conceptos aplicables en la estimación de la cuota. Entregar al asociado el plan de amortización del crédito y poner en conocimiento el reglamento de crédito, que dentro de, por ejemplo, el modelo de simulación que está en el sistema, que les invito para que ustedes también luego le revisen, lo van a encontrar aquí en Crédito Virtual Simulador. Cuando ustedes entran al sistema y dan clic, este mismo enlace, por ejemplo, que está acá arriba, es el mismo que pueden enviar a los asociados y es aquí donde van a tener como esta landing page, en donde van a estar configuradas y se pueden ver todas las líneas de crédito que tenga disponible la organización y desde aquí puede ir a simular el crédito, que es lo que estamos viendo acá, y también llegar a determinar esas condiciones con los requisitos y también con los planes de pagos, ¿sí? Entonces, esto ya, pues, para muchas organizaciones, todas las que tienen Starsol está disponible para que le saquen provecho y para que, bueno, optimicen todo el sistema de crédito. Bueno, también como información adicional, al momento del desembolso se deben indicar los descuentos en caso de los créditos reestructurados u otros tipos de modificaciones de un crédito, los derechos del deudor en caso de los descuentos por libranza, se debe tener en cuenta el tope máximo, ¿sí? Como información previa del proceso de otorgamiento. Pero entonces, en general, pues la organización debe entregar información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y las obligaciones del acreedor. Y bueno, aquí yo ya quiero pasar directamente a lo realmente interesante que tiene que ver con esas variables o los criterios para el otorgamiento de crédito, que tiene que ver con esa capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago y garantía. En múltiples revisiones que hemos podido hacer a muchas entidades, uno se encuentra con que, pues, no más se tiene en cuenta capacidad de pago. Por ejemplo, no, se gana 3 millones, la cuota es de 100.000 pesos, la carga financiera global es del 30%, tiene cómo pagar, prestémosle y listo. Pero no se analizan el resto de variables que terminan siendo muy valiosas, como por ejemplo, hábitos de pago, que esto pues básicamente se puede verificar mucho en la historia de la misma organización, pero también con los reportes de las centrales de riesgo en la consulta que se haga en data créditos y fin, en donde listo, él es buen deudor aquí, porque es descuento de nómina, siempre ha estado al día, pero el tema es si en algún momento él llega a perder esa relación contractual con la empresa, es decir, ya no es empleado, ya no hay descuento de nómina, ¿qué tan buen deudor va a ser? Y resulta que hay casos en donde, y muchos, no, ya, él no volvió a pagar, ya no lo volvemos a ver, y es ahí donde se desmejora esa cartera y donde aumenta ese riesgo de crédito. Y también pues entra a hacer de buen análisis la garantía. Entonces es un conjunto que siempre debe estar, no debe faltar, no debe quedarse por fuera ninguno de esos criterios, ni tampoco ninguna de las variables que terminan estando siempre en el marco de este análisis. Así que vamos a ir nuevamente entonces al sistema, donde aquí podremos hacer como esa referencia de estos criterios que se necesitan para tener este buen análisis y garantizar siempre el cumplimiento de la normatividad, que pues desde hace mucho tiempo está. Hay muchas entidades que se llevan una sorpresa cuando va la superintendencia y les empieza a solicitar todo el proceso del crédito y dicen, ay, yo no sabía, eso para mí es nuevo. Y resulta que no, hay ya una estructura muy grande dentro de la normatividad. Entonces, volvemos a SARC, riesgo de crédito. Aquí tenemos los tres procesos que involucran todo el sistema de administración del riesgo de crédito. El primero es el otorgamiento o la originación y tiene que ver justo con estos dos puntos que tenemos aquí marcados como
como otorgamiento crédito virtual. Y el segundo proceso tiene que ver con el monitoreo, que lo realizamos con cartera neta, solvencia, indicadores de monitoreo y también con lo que está por aquí arriba en la matriz de riesgo de crédito. Y luego el tercer proceso tiene que ver con la recuperación, que ese proceso de la recuperación tiene una alta probabilidad de éxito cuando yo tengo muy bien estandarizados y funcionando estos dos primeros procesos, en donde, pues básicamente, sí, yo desde el principio he podido llegar a identificar buenas garantías, por ejemplo, si existe codeudor, pero pues digamos que eso ya está mandado a recoger por el hecho de que el codeudor lo que termina haciendo es un favor a alguien y ya nadie quiere hacer favores. Entonces, por eso la invitación es a que logren tener fianza como modelo de respaldo de la cartera, que incluso esto elimina las barreras al crédito. eh, si nos ponemos a hacer la comparación entre el banco y entre la organización, el banco por lo regular casi nunca pide codeudor. Él ya tiene un modelo de fianza y esto, pues claro, tiene una comisión, un valor más que se le suma a todos los costos del crédito, pero tampoco es significativo y hace que el crédito sea más rápido, más sencillo y se puede incluso recuperar más fácil si llega a tener alguna situación de cesación de pagos. Entonces, vamos a ver el otorgamiento. Dentro del otorgamiento aquí tenemos tres opciones, uno que es listar, crear y perfiles. Vamos primero a el listar para que veamos algo que hemos incluido hace poco y son varios aspectos. Uno, que se ha creado un código único para la referenciación de la solicitud y también del análisis, donde aquí podemos, por ejemplo, tener la referencia con los números de identificación de los que han solicitado crédito, también, bueno, los nombres, la línea del crédito, el valor de la solicitud, la fecha de la creación, la última modificación, también el nivel de riesgo y el estado, ¿sí? Y aquí dentro del módulo vamos a encontrar las opciones en donde vamos a poder ver el registro o eliminar el registro. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el registro. Aquí tenemos varias cosas interesantes. Lo primero es que tenemos un resumen con los datos del solicitante, ¿sí? En donde aquí podremos tener toda la posibilidad de identificación. Tenemos un resumen del análisis del riesgo de crédito, en donde aquí él me permite ver la línea de crédito, la tasa. Por ejemplo, aquí algo chévere y es que ustedes pueden colocar, si no viene amarrado ya desde la solicitud de crédito, por ejemplo, colocarle no, que la tasa es 1% nominal mes vencido, él inmediatamente me calcula la tasa efectiva anual. Importante, cuando hagan estos cambios, guardar, ¿sí? Guardan para que no se les vaya a perder nada. Entonces, aquí ya hizo nuevamente el recálculo. Aquí me muestra las condiciones del plazo, el riesgo, en este caso me dice que el riesgo es bajo, tiene un puntaje que se determina con esos criterios que ya vamos a ir a ver de capacidad de pago, servicio a la deuda, solvencia, garantías. Pero aquí también tengo un gráfico que me representa ese nivel de riesgo. Vamos a tener algo también más chévere que va a ser de más referencia. Me muestra la carga financiera total, el endeudamiento total, el puntaje central de riesgos que he digitado, la calificación. Y también por aquí me permite ver ya un resumen de el valor solicitado, más las obligaciones vigentes, el endeudamiento ya nuevo. Y también las cuotas del nuevo crédito, la cuota vigente y, bueno, la nueva cuota ya general, ¿sí? Entonces, ese es como el resumen para presentar al comité de riesgos o para yo tener un análisis rápido. Sin embargo, aquí también puedo ver lo que es la información general. En esa información general es donde voy a colocar los datos del asociado. Aquí hay algo muy chévere y es que si yo digito el número de cédula de mi asociado, él inmediatamente me va a traer la información que ya está en StarSol. Por ejemplo, el salario, la deuda actual. Aquí también dentro de la nueva solicitud me va a traer ya listo el dato si vengo desde el formato de crédito digital que tenemos en StarSol.
Aquí me va a calcular también el desembolso, el nuevo endeudamiento. Si tiene aportes, me va a traer el dato del aporte. Si tiene ahorros, me va a traer el dato de los ahorros. Esto de las deudas sin tarjeta de crédito ya toca digitarlo, la tarjeta de crédito, la nueva deuda con la entidad me lo trae automáticamente. La compra de cartera, o si hay compra de cartera, ya lo digito. Es decir, es diligenciar la información. Me calculan el endeudamiento total y si el asociado tiene en otras entidades aportes u otros ahorros. Importante, acá la actividad, porque con esta actividad es que vamos a ver los perfiles y esos perfiles son los que nos van a poder llegar a determinar con mayor precisión el nivel de riesgo, que no es lo mismo un asociado, por ejemplo, que sea independiente o un asociado que siempre pague por libranza o un asociado que siempre pague por caja o que este crédito, por ejemplo, porque demuestra otros ingresos, vaya a pagar por caja, que no le dé el descuento de nómina, pero pueda demostrar que pueda pagar por caja. Entonces, esto nos va a permitir determinar adecuadamente ese perfil del riesgo. ¿Esto dónde lo podemos ver? Y aquí ahora un paréntesis. Podemos verlo aquí entonces en otorgamiento, en perfiles, es donde vamos a encontrar esa posibilidad de personalización de cada uno de los posibles casos de perfiles de otorgamiento. Entonces, simplemente vamos a editar y ya vamos a ver en detalle esto porque yo les he dejado una tablita en donde están los recomendados de los perfiles con cada uno de los indicadores y los valores porcentuales que se deben configurar para cada uno de ellos. Así que volvamos aquí al formato de otorgamiento, es diligenciar aquí información de cuántos años tiene como experiencia laboral o en la actividad económica que tiene. Por ejemplo, si yo voy modificando aquí estos datos, el nivel de riesgo puede ir subiendo o bajando. Por ejemplo, aquí hijos menores de 18 años, voy a colocarle uno. Aquí la edad en años me la trae automáticamente desde el sistema. Vamos a colocarle 18 años. También el estado civil, la formación escolar, la vivienda, si es propia, familiar o arrendada. Esto también tiene una incidencia en el nivel de riesgo. En una próxima sesión podemos ir a hacer el análisis de esos detalles de comportamiento por cada variable cualitativa. Vamos que la cualitativa es donde está también ese detalle de mayor análisis. En las variables cuantitativas terminan siendo en teoría fáciles de interpretar, pero por ejemplo las variables cualitativas, una de ellas es el estrato socioeconómico y aunque uno no lo creyera, quienes pagan mejor son las personas de estrato bajo. Quienes tienen más cartera en mora son las personas de estrato alto, ¿sí? Por ejemplo, o según el género. Hay estudios económicos que demuestran que las mujeres cumplen más fácilmente con las deudas, con los créditos, que los hombres. Entonces, por eso toda esta información termina siendo primordial. Patronal, aquí tenemos tres opciones, una si es principal o una empresa de baja rotación o pagos por caja también. El tipo de contrato, importante. No es lo mismo un asociado que tenga un contrato indefinido o un contrato fijo u otro, ¿sí? Esto tiene una incidencia en el nivel de riesgo. Años de antigüedad como asociado, el mismo sistema le trae el dato, si estaría que ya como asociado y viene desde el formato de crédito, muere la entidad, score, calificación, y bueno, es diligenciar todos los datos que encontramos dentro del sistema, incluso si hay prendas, si es codeudor, el mismo sistema me calcula aquí si hay valor descubierto, y bueno, él aquí ya me entrega el resultado del nivel de riesgo, que me lo resume acá en este dashboard. Ahora, las variables que el sistema tiene en cuenta, como lo hemos mencionado, o criterios, capacidad de pago, solvencia, servicio de la deuda y garantías, pero cada uno de ellos tiene una variable. Por ejemplo, en capacidad de pago, está capacidad de descuento. Aquí hemos creado también como la fórmula para que ustedes puedan darle una mejor interpretación y según a unos criterios ya preestablecidos, y a unos rangos definidos, él me determina si el nivel de riesgo es bajo, medio o alto. Él hace una ponderación de la variable y hace un cálculo.
y según ese cálculo, pues me define un nivel de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en la información del análisis, esta persona está definida como empleado no libranza, indefinido, pero vamos a decirle que es empleado libranza fijo, ¿sí? Y según esto, pues él va a ir haciendo aquí el cambio del cálculo. Por ejemplo, el que estábamos viendo ahorita, que decía empleado no libranza, él no me estaba haciendo análisis de capacidad de descuento. ¿Sí? Aquí, como ya le dije que sí es libranza, sí me está haciendo un análisis de la capacidad de descuento y le está dando una ponderación a esa variable para que determina un puntaje final que va a ser este determinado aquí en el resultado del mismo análisis y que nos soporta si le presto o no le presto. ¿Sí? Que ya no es algo subjetivo o que de pronto no enmarque todas las variables que exige la norma. Así que, bueno, también se analiza carga financiera, estado civil, hijos menores de 18 años para capacidad de pago, nivel académico, patronal, actividad económica y la experiencia, años que lleva desarrollando la actividad económica. También la solvencia como reciprocidad de la deuda, que sería cuántas veces el asociado debe los aportes y los ahorros permanentes o el endeudamiento total o el tipo de vivienda. Por ejemplo, no es lo mismo un asociado que tenga una vivienda propia o que viva con la familia o que tenga una vivienda alquilada o arrendada, ¿sí? Él mismo aquí nos va guiando con la colorimetría ese nivel de riesgo, que es mucho mejor que tenga, por ejemplo, vivienda propia. También tenemos por acá servicio a la deuda. En servicio a la deuda está la mora, esa máxima mora en la entidad durante más de 12 meses es la propia. En servicio es la mora en la central de riesgos, ¿sí? Fidelidad, ¿cuántos años lleva como asociado? Entre pues más años lleve como asociado, en teoría más lo conozco, y también incluso tiene más aportes o tiene más ahorros o más ahorros permanentes. La calificación es central de riesgo, la probabilidad de mora, que ya sería el puntaje de la central de riesgos, en donde pues el puntaje ideal es más de 600 puntos, y también la variable del género, si es hombre o mujer, y la edad, entre pues más de 30 años, menor el riesgo, menos de 30 años un riesgo moderado, y también incluso aquí, más de 55 años el riesgo es también mucho más alto. Y garantías, si es codeudor y el mismo valor en riesgo. Entonces aquí tenemos el detalle del análisis de cada una de las variables que viene desde la información general y que me lo resume aquí en el análisis del riesgo. Entonces, esto a ustedes les sirve para que tengan toda la trazabilidad del crédito, en donde pues como en una oportunidad ya lo hemos visto, que fue en octubre del año pasado, vimos todo el proceso del crédito digital, pero que les invito también a que ustedes vengan y lo revisen desde el módulo de SARCE, crédito virtual simulado, ¿vale? Bueno, ahora venimos a la conclusión del análisis del riesgo. Dentro de la conclusión del análisis del riesgo, ustedes pueden ya dejar aquí el acta. Por ejemplo, ustedes a los miembros del comité de análisis o del mismo riesgo de crédito, que son los que aprueban, por ejemplo, puede hacer darles un acceso al sistema como aprobador. Y ese rol que tenga ese permiso de aprobador va a poder venir aquí a hacer lo siguiente. Por ejemplo, colocar el nombre de la persona que está aprobando, el acta y dejar como la referencia si aprueba o niega el crédito y colocar las observaciones y también incluso venir a firmar, ¿sí? Esto nos da toda esa trazabilidad y nos permite olvidarnos del papel. No, es que hay que enviar el formato a Pepito Pérez para que lo firme, hay que ir hasta la oficina de él. No, ahora ya simplemente ingresa al sistema, va a mirar el crédito que están en ese momento considerando y va a dejar ahí ya esa consideración, si aprueba o niega, y también la trazabilidad con el proceso de la firma. Aquí usted puede tener la cantidad de aprobadores que necesite. Por ejemplo, aquí tengo dos. Pues si no, voy a agregar otro responsable. En este caso, coloquemos Joan Montoya
el acta, por ejemplo, coloquémosle, bueno, la misma, la 0002, voy a colocarle que se aprueba y le coloco las observaciones. Se cumplen los criterios y el apetito de riesgo. Ejemplo. Y aquí entonces, aquí hay varias opciones. Puedo firmar con el mouse, por ejemplo, o puedo cargar la firma, cualquiera de las dos. Y guardo el registro, él aquí entonces ya me va a mostrar que tenemos tres ya firmas aprobando esta nueva solicitud de crédito y todo con ese respaldo de lo que la norma nos exige sin dejar ningún vacío, sin dejar nada por fuera que pueda en algún momento tener alguna observación por parte de la revisoría fiscal o por parte de la superintendencia. Entonces, por ejemplo, voy a dar aquí guardar y salir y él me va a devolver al listado de los otorgamientos, en donde usted aquí va a tener toda esa posibilidad entonces de tener ese control de incluso los créditos o las solicitudes de crédito que están sin calificar y que están en estudio. Por ejemplo, esta que dice sin calificar. Vamos a ver ese formato y es que ustedes vengan a actualizar pues la misma información. No les aparece aquí la gráfica. ¿Por qué? Porque no he guardado. Pero si yo guardo con la información que tenga ahí, él ya me va a traer la gráfica de el nivel de riesgo, que en este caso dice que es normal. Y que también, por ejemplo, acá, pues es complementar la información general, volver a tener en cuenta aquí las variables y criterios que integran el modelo de otorgamiento y, bueno, que las personas que deben aprobar o negar el crédito ingresen al sistema y hagan pues toda la trazabilidad que se requiere para el caso, ¿vale? Ahora, no sé, bueno, atento a las preguntas, inquietudes. Recuerden que este espacio es para que le saquen todo el provecho al sistema. Mientras tanto, volvemos por acá a la presentación, en donde por acá tenemos como unas guías de lo que es capacidad de pago, en donde esa capacidad de pago tiene que ver mucho con las cuotas sobre ingresos, la capacidad de descuento, que ojalá y siempre esté por debajo del 50%, esto para que él pueda cumplir con otras obligaciones, las tarjetas de crédito y las cuotas de la tarjeta de crédito, por ejemplo, o la solvencia, ¿sí? Que tiene que ver con las deudas sobre ingresos, activos sobre pasivos, tipo de vivienda y los cupos. Los hábitos de pago, siempre vamos a tener referencia de la central de riesgo, en donde encontramos si es A, B, B, C, D, E o K, que es cartera castigada, las alturas de mora que se representan en un formato de número, en donde pues entre mayor sea ese indicador, mayor es el tiempo que ha pasado sin pagar los vectores de comportamiento, N que significa normal, uno que ha dejado de pagar y así sucesivamente, y los scores, el puntaje que ahorita estábamos viendo que la idea es que siempre esté por encima de 600 puntos. El formato de otorgamiento de scoring, que es este mismo que estamos viendo en pantalla, es el mismo que ustedes ya tienen en StarSol y lo que les había mencionado de los porcentajes a configurar dentro del sistema para el perfil del otorgamiento, lo que ahorita habíamos visto. No es lo mismo un asociado empleado libranza a un empleado no libranza, o a un pensionado de nómina, o a un empleado libranza fijo, o a un empleado no libranza fijo, o a un pensionado caja, o a un independiente, ¿sí? Donde aquí yo debo considerar esas capacidades de descuento y que esas capacidades de descuento son los que nos permiten tener una ponderación para el análisis. Entonces, esta información de este cuadro se les va a enviar a nuestros suscriptores para que puedan configurar dentro del sistema, por ejemplo, en SARC, otorgamiento, perfiles, ¿sí? Entonces aquí es que verifiquen los porcentajes que se han llegado a proponer dentro de la configuración inicial, ¿sí? Y que ustedes lo puedan comprobar con este modelo del formato de otorgamiento o lo personalice a las políticas de su organización.
Eso es también algo muy valioso dentro de la flexibilidad y estabilidad del sistema, que usted puede hacer aquí muchas de las configuraciones que le permiten tener esa personalización ideal y también esa adaptación a su reglamento de crédito y a sus políticas dentro de lo que pues, se ha establecido con los órganos de administración y de control. Así que volvemos por aquí a la presentación y bueno, hay unos procesos ya, digamos que después de toda del otorgamiento, luego viene la medición, que es la recuperación. Esta presentación se las vamos a enviar también para que la tengan disponible y para que le den una miradita. Aquí miremos, hay preguntas. Ah, ok, por acá nos preguntan, ¿hay límite de usuarios? No, no hay límite de usuarios. Es también una de las bondades desde Tarsol, que usted puede tener los usuarios que necesite. Para esto, recordemos que puede venir aquí a el sistema, ubicar el botón de configuración que está al final y va a dar clic en el botón que dice colaboradores, ¿sí? En colaboradores puede usted crear los perfiles y usuarios que necesite. Ahora, para, por ejemplo, esos miembros del comité de riesgo de crédito, los que aprueban el crédito, necesitamos asignarles ese rol de aprobador. Entonces ahí ustedes nos escriben y yo necesito asignar el rol de aprobador a Pepito Pérez. Nosotros les ayudamos con ello. Pero sí, no hay límite de usuarios y eh, lo pueden, sí, hacer ustedes mismos la creación. Ahora, ¿cómo se crean las líneas de crédito? No, muy fácil, muy fácil. Entonces, por ejemplo, vamos a venir aquí a donde dice crédito virtual. Luego vamos a dar clic en el botón que dice líneas de crédito, ¿sí? Y aquí podemos ir a dar clic donde dice nuevo, ¿sí? Y vamos a crear una, por ejemplo, una que se llame Libre Inversión. Aquí hay algo muy importante y es el estado, activo o inactivo. Esto pues va a permitir que se vea dentro del formato de crédito virtual esa línea o no se vea. Por ejemplo, no sé, que hay una campaña de crédito para útiles escolares que solamente se lanza en épocas escolares. Ya no estamos en épocas escolares, ejemplo, es lo inactivo, ya es decisión de la entidad. La descripción, por ejemplo, aquí va a colocarle crédito para lo que quieras. Y los requisitos, que adjunte documentos de identidad, desprendible de pago, etcétera. Lo que ustedes quieran que el asociado vea dentro de esa línea de crédito que termina siendo como requisito. Entonces vamos acá y según como yo configure allá esos requisitos, él aquí mismo me los va a mostrar. Por ejemplo, aquí dentro de esta línea de crédito, coloquémosle libre destinación o compra de cartera. Él por acá me permite luego, después de yo colocar el valor, esos requisitos. Por ejemplo, dice acá, últimos dos desprendibles de pago, carta de correo donde manifieste que está solicitando el crédito. Ejemplo, en las garantías exigidas, que depende del monto y las condiciones del crédito. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es una forma de cómo se va a ver lo que yo configure acá y que según cómo se actualice el reglamento de la entidad, pues lo pueden ustedes estar siempre modificando. Monto mínimo, no, 100.000 pesos. Monto máximo, coloquémosle, no sé, 80 millones. Ahora, aquí hay algo muy importante y tiene que ver con referencias personales o codeudores. Hay muchas entidades que piden referencias personales o familiares. Esto dentro de el sistema lo pueden configurar, está bien, pero una recomendación es que eliminen barreras al crédito. Por ejemplo, el tema de referencias no es tan bueno pedirlo porque más información que incluso no es fácil de comprobar y que también si en algún momento yo llamo a alguien de los que están ahí dentro del formato a, por ejemplo, hacer una recuperación porque no puedo dedicar al asociado que dejó de pagar, él me va a decir, venga, ¿usted por qué me está llamando? Yo en ningún momento le he autorizado que usted me llame. Eso es una clara violación a la ley de protección de datos
y que incluso si yo quiero ubicar a un deudor, puedo hacerlo a través de una información que me entrega Datacrédito o Cifin a través de unos servicios de ubicación que no son costosos y que incluso me permite traer más datos. Entonces, se tiene disponible porque hay muchas entidades que lo utilizan, pero pues una recomendación es no pedirlo. Lo mismo que codeudores. Los codeudores, como lo mencionábamos ahora, crean barreras al crédito, porque el codeudor lo que está haciendo es un favor. De no, mira, que es que me están pidiendo un codeudor, vos me ayudás. Y sí, sí, claro, hágale, colóqueme. Pero ese día que ese asociado vaya a dejar de pagar, al primero que le avisa que no va a pagar es al codeudor, porque le hizo el favor y dice, vea, yo no voy a pagar. Es más, hay muchos casos donde se puede ver que alguien se insolventa y el codeudor o las personas cercanas que algo tienen que ver también con él, también terminan ingresando a sus programas de insolvencia. Entonces, el codeudor está, en mi concepto, ya mandado a recoger y por eso la idea de trabajar más bien con estas, esas casas de fianza que permiten recuperar mucho más fácil la cartera y también permiten el acceso al crédito más rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le configuro aquí una referencia o un codeudor, esto va a permitir que en el formato de crédito se solicite. Si no lo configuro, pues no se va a solicitar, pero vamos a colocarle que no, ¿sí? Ahora, el rango el tipo de plazo, va a decirle que rango y que el plazo mínimo es de un mes y el plazo máximo es de 60 meses. La tasa de interés efectiva anual, coloquémosle el 15. Ejemplo, garantías, digámosle personal. Ah, bueno, aquí yo lo digito, pero para que ustedes lo puedan llegar a seleccionar, yo les invito a que creen las garantías, crédito virtual, y van a dar clic aquí en garantías, para que aquí les aparezca de manera que la puedan seleccionar. Y aquí pueden configurar el email de notificación, a qué correo quieren que les llegue esa solicitud de crédito. Entonces, apenas el asociado haga una solicitud, a usted le va a llegar la notificación al correo que configure acá. O también lo va a poder ver o visualizar dentro del módulo de crédito en el botón que dice solicitudes de crédito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le doy clic en guardar. Vamos a ver si me deja guardarlo. Ah, no, venga, aquí activo, guardar, porque es que ya existe una, libre inversión. Ah, bueno, sí, una que dice libre inversión y otra libre destinación y compra de cartera. Pero entonces, de esa manera es que se crean las líneas de crédito. Dentro de, digamos, esa configuración también del crédito virtual, les invito a que no solamente creen las líneas de crédito, sino que también creen las patronales, creen las garantías y también como parte de este proceso de optimización de su crédito y del otorgamiento, actualice los perfiles. Ya el sistema tiene unos perfiles predefinidos que tienen que ver con estos modelos que tenemos acá, pero usted los puede personalizar a la medida de su reglamento y de las políticas que tengan establecidas en su organización. También, para ir concluyendo, las personas y las entidades que tienen el módulo de crédito tienen de parte de nosotros ese acompañamiento con la actualización del manual. Entonces nos escriben y nosotros con mucho gusto les ayudamos a indicarles qué deben incluir dentro del manual actual que tengan, que serían los modelos de Starsol, o les enviamos un manual totalmente actualizado, que eso es algo muy valioso porque la norma ha tenido varios cambios y esto, pues, no más en el 2024 con la circular 64 que tenía que ver con evaluación de cartera en el análisis de un nuevo criterio que es el tema de el desempeño del sector al cual pertenece el deudor. Bueno, por aquí dice, los asociados podrán autogestionar la solicitud de crédito y si es así como realizan el proceso de autenticación de ingreso a StarSol. Bueno, StarSol tiene es un programa de facilidad de crédito en cuanto a que se recolecta la información. El, el sistema lo permite de manera muy fácil. Entonces, por ejemplo, lo que les mostraba ahorita, ustedes pueden venir por acá a donde dice SARCE, crédito virtual, simulador, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a dar clic en simular el crédito. Este enlace que está acá, este enlace es el mismo que ustedes pueden enviar a su asociado a través de un WhatsApp, a través de un correo, a través de un
código QR, incluso en la oficina usted puede colocar un código QR, solicita tu crédito de manera digital. También lo pueden colocar en la página web con un botón. Es muy sencillo. Sí, ahí está el enlace, totalmente disponible. Entonces, él puede hacer la autogestión, claro que sí. Y viene lo mismo que hacíamos ahorita. Vamos a decirle, por ejemplo, crédito con la línea que creamos ahorita, ¿sí? La inversión. Mire que aquí aparece lo que yo configuré, desde 100.000 pesos hasta 80 millones. Voy a decirle que necesito esos 80 millones de pesos y que lo necesito a un plazo de 60 meses, que es lo mismo que configuramos. Solicitar crédito. Aquí están los requisitos que nosotros configuramos. Recuerden que es la información que debo entregar al asociado. Aquí me muestra la cuota mensual, la tasa nominal mes vencida y la tasa efectiva anual. Luego aquí también puedo ver incluso el plan de pagos y ya tiene la información del asociado. Ahora, él va a ir a donde dice solicitar crédito y va a diligenciar el formulario de crédito. Si ustedes recuerdan, ahorita nosotros no configuramos ni codeudores ni referencias. Si lo hubiéramos configurado, él aquí me pediría esos datos. Entonces, bueno, diligencio el formulario, lo voy a diligenciar rápidamente con datos aquí que puedan ser, eh, ya que el mismo sistema me autorrellena, que eso es algo muy interesante porque hacen que este proceso sea mucho más sencillo. Si yo entro a considerar lo que es el formato convencional, este me puede tardar, no sé, unos 10 minutos a mano. Este, en menos de 5 minutos ya estará diligenciado. Entonces, por ejemplo, aquí, eso es un campo personalizado. Este formato ustedes lo pueden personalizar a medida como lo requieran. Por ejemplo, aquí coloquémosle, no sé, cualquier cosa. Compra libre. Es diligenciar los datos de información financiera. Coloquemos por aquí cualquier dato. Algo también muy valioso es que este formato ustedes lo pueden personalizar en la medida de configurar qué campos son obligatorios y qué campos no son obligatorios, ¿sí? Por aquí, bueno, ya llego a observaciones, autorizaciones, declaraciones, la firma, que lo puedo hacer con el mouse, cargar la firma, o el formato, luego ustedes lo pueden enviar a una empresa de validación y autenticación, que es ahí también donde se resuelve la pregunta, ¿sí? Porque el sistema lo que facilita es la solicitud, ya luego ustedes hacen la validación porque ustedes van a verificar que sí es asociado y luego después de eso entonces van a enviar el formato al proceso de firma con una empresa especializada que va a hacer la validación de identidad y esto es muy recomendado porque se han visto casos en donde llegan a donde un juez porque están en ese proceso de cobro y el deudor le dice al juez, venga, pero entonces comprueben que yo sí fui el que hizo esa solicitud. Y es ahí entonces donde va un proceso, donde verifican la firma y dicen, ay, no, eso esa no es su firma. Entonces se cae el proceso porque desde un principio ese deudor actuó con dolo. Y esto es lo que también debemos evitar dentro de toda la gestión del riesgo. Recordemos que estos modelos y estas funcionalidades del sistema lo que permiten es un crecimiento de la cartera, pero también con bajo riesgo, con un riesgo controlado dentro de nuestros apetitos de riesgo. Con estos procesos de análisis tenemos la posibilidad no solamente de cumplir con la norma y no decir, más bien no le presto, porque es que no cumple con los criterios de mi análisis. Ejemplo, o usted ya lo puede soportar, porque muchas veces ay, entra el corazón. Yo estuve trabajando en un fondo de empleados en mis inicios y ahí cubrí y estuve en la parte de crédito. Y resulta que a uno le cuentan la historia, que eso es lo bonito también del sector. Y entonces uno se vincula y uno hace maromas, mira ahí, le dice, venga, ¿y por qué no paga este crédito que tiene aquí en este momento? O hay muchas entidades que tienen unas políticas de crédito que dicen que tantas veces los aportes o tantas veces los ahorros. Entonces ahí se vincula también esa subjetividad que no es tan buena y que pues por eso estos modelos automatizados que permiten tener esta posibilidad de análisis preciso. Entonces, por ejemplo, aquí viene a solicitudes de crédito y aquí está la solicitud que hemos acabado de realizar, en donde él me va a permitir no solamente ver el formato, sino que me permite ir a crear el otorgamiento de ese crédito con mis datos, que fue lo que yo diligencié ahorita. Voy a darle guardar. Hice en este momento, por ejemplo, que el riesgo, en teoría,
es normal, pero aquí hace falta mucha información que debemos diligenciar y que también tienen que ver con el perfil del análisis de crédito, ¿vale? Entonces, este era pues el objetivo de la sesión de hoy en esta sola al día. Venga, por aquí hay otra pregunta. Sí, queda grabada, la pueden volver a ver en el canal de YouTube de Starsol. Y sí, por ejemplo, aquí la señora Consuelo nos pregunta, ¿se puede crear firma electrónica? Claro que sí. Tienen tres opciones. Una, el sistema le permite firmar con el mouse como un voucher, le permite cargar la firma digital que tenga el asociado como archivo, o también el formato de crédito, que es, por ejemplo, venga, devolvámonos por acá, devolvámonos un poquito, vamos a ir a solicitudes de crédito. Él me va a permitir acá ver el formulario, ¿sí? Y ese formulario lo puedo enviar a la empresa especializada de firma, donde él va a validar esa identidad del asociado, que eso es lo recomendado, ¿sí? Starsol lo que hace es facilitar el crédito. Lo que hace es evitar esas barreras que actualmente existen en nuestro sector, que trabajamos y hay muchas entidades que siguen con formatos convencionales que hacen que el acceso al crédito sea más dispendioso. Que yo siempre cuento esta historia de un revisor fiscal que es asociado a una cooperativa y de esa cooperativa, pues, tienen muchas necesidades y necesitan colocar cartera, pero pues también no tienen, digamos, como esa visión de transformación y le decían al revisor que es asociado, no es revisor de ella, venga, haga crédito, vea, yo sé que usted necesita crédito, hágalo aquí, y hasta que después lo convencieron y listo, hágale, puedes enviar el formato, lo diligenció, lo envió a través de un medio físico, luego después de 2 semanas le dijeron, ay, venga, es que la información ya se desactualizó, pues va a enviar el formato. Y él dijo, no, dejemos así más bien. Entonces, eso hace que se creen las barreras y de esta manera se eliminan, creando facilidades para la solicitud. Por ejemplo, aquí hay algo interesante que quiero contarles también que se ha desarrollado con David y es el tema de los preaprobados, en donde usted a un asociado le puede llegar a identificar que le puede prestar hasta, ejemplo, 40 millones y usted le puede enviar un correo diciéndole, hola, Pepito, tienes un cupo de 40 millones a una tasa del tanto para solicitar el crédito, solamente siga este enlace. ¿Cuál enlace? El enlace que le proporciona Starsol, que es algo muy interesante y es que no tienen ustedes que ponerse a hacer desarrollos, a pagar más desarrollos o a empezar a hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error. No, allá está listo. Utilícenlo, sáquenle provecho, que ese es el objetivo también de estos espacios, que conozcan las herramientas que tenemos disponibles para que no solamente cumplamos con la norma, sino que también tengamos esa posibilidad de crecimiento. Porque, bueno, aquí hay un dicho muy conocido por todos, que es camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y en esto es en lo que debemos estar trabajando, en medidas virtuales que faciliten el acceso a los servicios. El asociado siempre quiere tener un buen servicio, un servicio ágil, rápido. Y si él se encuentra con que tiene que diligenciar formatos que le quitan tiempo, digamos que ahorita yo sé que todo en este momento estamos con la inmediatez, rápido, sencillo, que no me quite tiempo. Lo que me quita más de 10, 20 minutos, 30 minutos, lo pienso, ¿sí? Y esos son los formatos físicos. Así que es hora de ingresar a esta era digital y que tengamos ese servicio que el asociado siempre pide. Debe estar siempre esa combinación de el servicio con la oportunidad y con esa, bueno, eficiencia. Así que nuevamente agradecerles a todos por atender a este llamado de estar sola al día. Saquen todo el provecho al sistema, los que ya tienen el módulo, los que no tengan lo pueden adquirir, nos escriben y nosotros con gusto les ayudamos. Y bueno, ¿no? Que tengan un excelente día. Hasta luego.